En este video vamos a presentar el tema de coordenadas intrínsecas. Las coordenadas intrínsecas están asociadas a la trayectoria de la partícula. Fíjense, acá marcamos una trayectoria que está realizando una determinada partícula. En un punto determinado, vamos a marcar la recta tangente y eso nos permite definir el versor tangente. Perpendicular al versor tangente tenemos el versor normal. Decimos que son las coordenadas propias de la trayectoria. Están definidas en cada punto por la dirección tangente de la trayectoria y por la dirección perpendicular a esa tangente. El sentido de la dirección normal, se toma hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. O sea, en este pedazo lo tomamos de esta manera. En este pedazo que tenemos aquí, fíjense, aquí, la dirección normal va hacia abajo. Cada punto de la trayectoria tiene sus propias coordenadas intrínsecas. No es un sistema de coordenado móvil. Fíjense, vamos a usar esta notación para referirnos a los versores. Esto son sinónimos, digamos, son formas de anotar lo mismo. Todo esto refiere al versor tangente. Y esto de acá refiere al versor normal. La dirección tangente se define a partir de la velocidad, porque la velocidad es tangente a la trayectoria. Recuerden que habíamos dicho que la velocidad o velocidad instantánea es la derivada de la posición. Estos son magnitudes vectoriales. A su vez, un diferencial de posición tiene que ver o es igual a diferencial de arco por la dirección. La dirección es la dirección tangente. El diferencial de arco es un escalar. Digamos, la parte vectorial del diferencial de posición se lo da el versor. Acuérdense que habíamos definido el módulo de velocidad o rapidez como la derivada del arco respecto al tiempo. Entonces, podemos escribir al vector velocidad como la parte del módulo, la rapidez, por la parte vectorial que es el versor tangente. Entonces, para recordar, el vector velocidad apunta en la dirección del versor tangente. Bueno, el vector velocidad apunta en la dirección tangente, dijimos. Eso significa que el vector velocidad nunca tiene componente en la dirección normal. Ahora, queremos calcular la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. Tenemos que hacer esta derivada, ¿sí? Tenemos que derivar la rapidez por el versor tangente. Pero fíjense, el versor tangente, a medida que va transcurriendo el tiempo, va cambiando. Entonces, esta derivada no es cero. La derivada del versor tangente respecto al tiempo no es cero. Vamos a ir viendo, o vamos a ver, este es el resultado final de la clase de hoy, es que cuando hacemos la derivada de la aceleración, de la derivada de velocidad, que es la aceleración, nos queda una primera derivada que tiene que ver con la derivada de la rapidez, ¿sí? Acá estaremos derivando el módulo de vector velocidad, o sea, hacemos la regla del producto de derivadas. Este no lo derivamos la velocidad, la rapidez, y después hacemos al revés. Derivamos el versor tangente y este sin derivar. Bueno, la primera derivada se ve fácil. Es la derivada de la velocidad, ¿sí?, por el versor tangente sin derivar. Eso nos va a quedar, vamos a llamar la aceleración tangente. Va en la dirección del versor tangente. Y la segunda parte es la que vamos a ver a continuación, en las próximas transparencias. Y vemos que la aceleración tiene una componente en la dirección normal. Entonces lo que vamos a demostrar es que la aceleración tiene ambas componentes, la normal, una componente normal y una componente tangencial. Bueno, acá está explicado con más detalle el desarrollo que vamos a hacer. La aceleración es la derivada del vector velocidad y el vector velocidad tiene
digamos, está escrito como la rapidez por el versor tangente. Entonces, lo que hacemos aquí es primero derivar, hacemos la regla del producto de la derivada. Derivamos primero a la rapidez, y dejamos el versor tangente sin derivar, y luego lo que hacemos es derivar, dejamos la rapidez sin derivar y derivamos el versor tangente. O sea, a la derivada de la rapidez, o sea, la derivada del vector de velocidad, la llamamos la aceleración tangencial. La derivada de la rapidez respecto al tiempo es la aceleración tangencial. Y lo que tenemos que saber hacer es la derivada, o lo que vamos a aprender a hacer en las próximas transparencias, es la derivada del versor tangente respecto al tiempo. O sea, cómo hacemos esa derivada de la derivada de ese versor es lo que vamos a ver ahora. Bueno, queremos hacer la derivada del versor tangente. Para eso tomamos una trayectoria arbitraria, ¿sí? Escribimos el versor tangente y el versor normal. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir estos versores en función de los versores cartesianos, del versor J y del versor I. ¿Para eso qué hacemos? Bueno, el versor tangente y el versor normal van cambiando a medida que el objeto del cuerpo se va moviendo. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, acá tenemos al versor tangente, que forma un ángulo φ con el eje X, ¿sí? Este ángulo φ es el ángulo φ de coordenadas polares que vimos en videos anteriores. La idea es escribir este versor en función de los versores cartesianos. Ahora lo vamos a ver en las próximas transparencias. Pero quiero que ustedes vean acá lo siguiente. Llamados a este ángulo φ, este de acá, que está en rojo, es pi sobre 2 menos φ, es 90 menos φ. ¿De acuerdo? Pero además, como estos versores forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si esto de acá es pi sobre 2 menos φ, necesariamente este ángulo que tenemos acá es φ. O sea, el versor n tiene un ángulo φ con respecto al eje y. Bueno, vamos a escribir ambos versores en función de los versores cartesianos. Entonces lo que vamos a hacer es determinar las componentes. Fíjense, decimos, el versor tangente tiene una componente x por el y versor, una componente x por el y versor y una componente y por el j versor. O sea, hallamos las componentes del versor tangente. Para eso, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer las proyecciones. Recuerden que los versores tienen su módulo igual a 1. Entonces vamos a plantear el seno de φ. Este ángulo lo llamamos φ. El seno de φ es el cateto opuesto, ¿sí? Que va a ser la coordenada i, sobre la hipotenusa, sobre el módulo del versor. Esto es 1. Entonces este cociente vale i. Si hacemos el coseno de φ, es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, x sobre módulo de u tangente, que es 1, o sea que esto es x. Entonces acá, ¿qué sacamos? Que las componentes del versor tangente son coseno de φ por i versor más seno de φ por j versor. De esa manera escribimos al versor tangente. Sus componentes son, la componente x es coseno de φ, la componente y es seno de φ. Bueno, hacemos lo mismo con el versor normal. Acuérdense que habíamos mostrado en la transparencia anterior que este ángulo es φ. Entonces tenemos que hacer la componente x y la componente y. ¿De acuerdo? Acá hay una cuestión, es que el eje x apunta a la derecha. Esta componente va a ser negativa, así que le ponemos el signo, se lo agregamos ya. Esta coordenada, esta componente es negativa, le agregamos el signo. De nuevo, el módulo del versor es 1. Hacemos el seno de φ. El seno de φ, ¿a qué es igual acá? El seno de φ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea que el seno de φ directamente es x. Y el coseno de φ es el cateto adyacente, o sea, y sobre la hipotenusa, que es el módulo de u. Así que eso también es y. Entonces reemplazamos, donde dice x ponemos seno de φ, donde dice y ponemos coseno de φ. Y entonces nos queda que el versor normal es
menos seno de phi por i versor más coseno de phi por j versor. Bueno, ya tenemos escrito los versores en conversores cartesianos, ¿no? Tenemos el versor tangente, el versor normal, escrito en función del ángulo. Fíjense que a medida que se va moviendo el cuerpo por la trayectoria, este ángulo me dice cómo va cambiando los versores, tanto el tangente como el normal. Entonces nuestro objetivo, ¿cuál era? Nuestro objetivo, ¿qué es lo que queremos hacer? Es calcular la derivada del versor tangente. Eso es lo que queríamos realizar. ¿Cómo lo derivo? Bueno, lo que tengo que hacer es derivar el versor tangente, donde ahora el i y el j no cambian. La derivada del versor i y la derivada del versor j respecto al tiempo es 0. Entonces cuando tenemos que hacer la derivada, lo único que tenemos que hacer es derivar esto, ¿no? Derivar el coseno de phi, derivar el seno de phi. Bueno, entonces hacemos la derivada. Fíjense, al derivar lo que tenemos que hacer es derivar el coseno de phi. La derivada del coseno es menos el seno. Por la derivada hacemos la regla de la cadena, por la derivada de phi respecto al tiempo. Hacemos lo mismo de este lado. La derivada del seno es el coseno de phi por la derivada de phi respecto al tiempo. Fíjense que el i y el j no se tienen derivada cero, así que no tenemos que derivar. Entonces sacamos el factor común de phi a dt, ¿sí? Y nos queda acá menos seno de phi por i versor, coseno de phi por j versor, pero eso no es otra cosa que no es otra cosa que el versor normal. O sea, fíjense, la derivada del versor tangente nos quedó en la dirección del versor normal, multiplicado por una derivada del ángulo, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que ver cómo lo calculamos. O sea, en la próxima transparencia vamos a ver cómo calculamos la derivada del ángulo respecto al tiempo. Bueno, en esta transparencia lo que queremos hacer es la derivada del ángulo phi. Fíjense, acá lo que escribí es una trayectoria, escribí la trayectoria y escribí en un determinado tiempo el versor tangente, el versor normal. Fíjense, el versor tangente forma un ángulo phi con respecto al eje x. Y acá escribí en otro tiempo el versor tangente y el versor normal. Acá tenemos que el ángulo es phi', cambió. El versor tangente y el versor normal van cambiando. Queremos hacer la derivada. Para eso tenemos que saber cómo cambió el ángulo phi. Pasó de phi a phi'. Para eso, miren, vamos a hacer esto. Vamos a trazar una paralela a este versor. La trazamos aquí. Y también al inicial, al de tiempo 1. También trazamos la paralela. Esto nos indica cómo varió el versor phi. O sea, delta phi es phi' menos phi. Esto es delta phi. Fíjense, esto de acá es 90 grados. Entonces esto de acá, este ángulo, es pi sobre 2 menos delta phi. Porque esto es delta phi. Pero a su vez, como esto es 90 grados, esto de acá es 90 grados, entonces si esto de acá era pi sobre 2 menos delta phi, esto de acá es delta phi. Este ángulo es delta phi, o sea, cómo varió el ángulo. Pero ese delta phi, si hacemos, acá vemos que estos ángulos están opuestos por el vértice, entonces si esto es delta phi, esto también es delta phi. ¿Y qué decimos ahora? Bueno, la idea es hacer tender el tiempo a cero, hacer un límite, delta t tendiendo a cero. Eso es lo que queremos hacer la derivada, ¿no? Entonces hacemos delta phi sobre delta t con delta t tendiendo a cero. O sea que este punto se va a acercar a este. En ese caso, cuando esos dos puntos estén muy cercanos, haya una variación diferencial entre ellos, podemos aproximar este pedacito de curva por una circunferencia. ¿Y qué hacemos? Vamos a usar la definición de radianes y decimos, si el delta phi lo mido en radianes, es variación de arco sobre el radio de circunferencia, que lo vamos a llamar con el nombre del radio de curvatura de la curva que estamos tratando, ¿no? O sea,
Como esto es un pedacito diferencial, siempre voy a poder aproximarlo como si fuera un radio, como si fuera un pedacito de circunferencia, y va a tener su radio de curvatura. Entonces la conclusión es que delta phi es delta de arco sobre el radio de curvatura. Bueno, entonces lo que decimos ahora es que queremos hacer la derivada del ángulo, y para eso hacemos este límite, el límite con delta t en 0, delta phi sobre delta t. Recién dijimos que delta phi sobre delta s, o sea, la variación del arco sobre el radio. Si hacemos tender el delta t a 0, este delta phi se transforma en un diferencial de phi. Entonces, diferencial de phi va a ser diferencial de arco sobre ρ. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. d phi sobre dt es diferencial de arco sobre ρ. Y aparte tenemos un dt de antes. Pero ds a dt es la rapidez o módulo de vector velocidad. O sea, d phi a dt es rapidez sobre el radio de curvatura. Bueno, entonces ¿cómo seguimos? La derivada del versor tangente es la derivada del ángulo respecto al tiempo por el versor normal. La aceleración tenía las dos componentes. La primera, que ya dijimos que tenía que ver con la derivada de la rapidez, y la segunda, que tiene que ver con la derivada del versor tangente. Vamos reemplazando y nos queda que la aceleración es la derivada del vector de velocidad. Tenemos la primera componente que tiene que ver con la derivada de la rapidez por el versor tangente, y acá en la segunda, de u a dt, tenía que ver con la derivada de phi, que es b sobre ρ. Con el b que teníamos de antes nos queda un b cuadrado sobre ρ por el versor normal. Entonces, acá esto es lo que queremos demostrar. La aceleración tiene dos componentes. La primera componente en dirección tangente, la segunda componente en dirección normal. Fíjense que la componente en dirección tangente tiene que ver con la derivada del módulo de vector velocidad. Entonces, esta componente lo que mide es cómo varía el módulo del vector velocidad. Mientras que la segunda componente tiene una forma muy parecida a la aceleración centrípeta, porque es b cuadrado sobre un radio. En este caso es el radio de curvatura. Esta segunda componente tiene que ver, digamos, o nos indica cómo varía la dirección del vector velocidad. Bueno, entonces resumiendo, en coordenadas intrínsecas, el vector de velocidad lo escribimos como la rapidez por el versor tangente. La velocidad define la dirección tangencial. El signo b dependerá de su sentido respecto del versor. La aceleración tiene dos componentes. Una aceleración tangencial que tiene que ver con cómo varía el vector de velocidad, y una aceleración normal o centrípeta que tiene que ver cómo varía la dirección de la velocidad. Acuérdense que el ρ es lo que llamamos el radio de curvatura. Bueno, vamos aquí a plantear un ejemplo. Ya lo estuvimos charlando, pero vamos a tomar un movimiento circular no uniforme, un movimiento circular en el cual la velocidad, el módulo de la velocidad angular va aumentando en el tiempo. Fíjense que acá tenemos que la velocidad angular es 4 segundos a la menos 1 más 5 segundos a la menos 2 por tiempo. Eso nos indica, si hacemos la derivada de la velocidad angular, nos da la aceleración angular. Esto nos dice que la aceleración angular es constante e igual a 5, ¿no? La derivada de omega respecto al tiempo nos da 5 segundos a la menos 2. Entonces recordemos lo que hicimos cuando planteamos un movimiento circular. Tenemos que el radio, el vector posición lo escribimos de esta manera. La componente x, que es r coseno de phi por y versor, más la componente y, que es r seno de phi por j versor. Y acá nos queda, bueno, r
por rho versor. Acuérdense que rho versor era coseno de phi por i versor más seno de phi por j versor. Si hacemos la derivada del vector velocidad, bueno, tenemos que derivar, bueno, tanto r como i versor como j versor son constantes, entonces hacemos la derivada del seno, perdón, la derivada del coseno es menos el seno, por la derivada de phi. La derivada de phi es la velocidad angular, el módulo de velocidad angular. Lo mismo acá, la derivada del seno es el coseno por la derivada de phi. O sea, estamos haciendo la derivada del seno y usamos la regla de la cadena. ¿Y ahora qué hacemos? Sacamos tanto r como omega de factor común y nos queda menos seno de phi por i versor más r coseno de phi por j versor. Y esto, acuérdense, cuando vemos coordenadas polares, tiene que ver con la dirección de la velocidad. La velocidad va en la dirección del phi versor, esa es la dirección que tiene. Entonces, de alguna manera, acá, fíjense, el versor tangente tiene que ver con el versor phi. ¿De acuerdo? El versor phi es el versor de la velocidad. Bueno, seguimos y vamos a calcular la aceleración. La aceleración tenemos que derivar esto. Entonces, esta es una constante, la derivada de esto la ponemos aquí, la derivada de la velocidad angular, por este sin derivar. Usamos la regla del producto de derivadas. ¿Y ahora qué hacemos? Este lo dejamos sin derivar acá, la velocidad angular no la derivamos, y vamos a derivar esto. Vamos a derivar esta suma. La derivada del seno es el coseno, la derivada respecto al tiempo, ¿no? Por la derivada de phi respecto al tiempo, eso es la velocidad angular. Y acá nos queda r, esto no se deriva, la derivada del coseno es el seno, perdón, menos el seno, por eso nos aparece ese signo menos acá, menos el seno, por la derivada de phi respecto al tiempo, que es la velocidad angular. Entonces, acá terminamos teniendo el r. Esto es la derivada de la velocidad angular, o sea, la aceleración angular por phi, esto es phi versor. Acá nos queda r por, fíjense que acá hay un omega, con este omega es omega cuadrado, por rho versor. Entonces, acá tenemos las dos componentes, la aceleración tangencial, que tiene que ver con phi versor, y nos indica cómo varía el módulo del vector, el módulo del vector velocidad. Y después tenemos la aceleración normal, que es la aceleración centrípeta. Esto de acá, fíjense, vamos a verlo más en detalle. La aceleración tangencial es esto, r por la aceleración angular. Eso es lo que estamos viendo acá. La aceleración normal es r omega cuadrado, pero la velocidad es r por v. Entonces, la aceleración normal la podemos poner como v cuadrado sobre r, y eso no es otra cosa que el radio de curvatura. El radio de curvatura es r, perdón. El radio de curvatura es r, claro, por supuesto. La teoría circular, el radio de curvatura, o sea, yo quiero aproximar la trayectoria por un pedazo circunferencial. Es toda una circunferencia. El radio de curvatura es ρ. Bueno, planteamos acá un segundo ejemplo. Lo que nos dice este ejemplo es: en un tiro oblicuo determinar el radio de curvatura en la altura máxima, ¿no? Acá tenemos un tiro oblicuo, tenemos un objeto que parte con una velocidad inicial, una velocidad inicial con un ángulo, tiene sus dos componentes, v0x, v0y. Bueno, fíjense, en la altura máxima escribimos el versor tangente y el versor normal. Fíjense, acá el versor tangente coincide con el inversor, porque es horizontal acá, ¿no? Es horizontal. Y el versor normal coincide con menos j, ¿no? Va a coincidir con menos j. El j va para arriba, el j versor va para arriba, el versor normal va para abajo. Vamos a escribir aquí los vectores, el vector velocidad. El vector velocidad, como ustedes saben, en tiro oblicuo, la velocidad en el eje x se mantiene constante y es igual a la velocidad inicial en el eje x. O sea, es v0 por coseno de alfa, recuerden el tiro oblicuo. Y la aceleración aquí
va en la dirección normal. Justo en la altura máxima no hay componente tangencial de la aceleración. La aceleración en todo el movimiento es la aceleración de la gravedad. La escribimos así, la aceleración es menos g por el j versor. Y entonces esto fácilmente podemos encontrar el radio de curvatura, porque decimos la aceleración tangencial es 0, la aceleración normal es b cuadrado sobre ρ, o sea, el radio de curvatura. Escribimos lo que es la velocidad inicial, b0 coseno de alfa, es la velocidad aquí en altura máxima es la velocidad inicial en el eje x, es b0 coseno de alfa al cuadrado sobre g. De esta manera obtenemos el radio de curvatura.